Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de El mito de Sísifo, ensayo filosófico que el escritor y premio Nobel de literatura Albert Camus publica en 1942. Le voy a decir solamente Albert Camus para no complicarme con la pronunciación. El tema principal de este ensayo es el absurdo. En la primera página, que podría denominarse algo así como un prefacio, el autor intenta aclarar el objetivo de este texto. Dice: las páginas que siguen tratan de una sensibilidad absurda que podemos encontrar dispersa en el siglo. Es decir, es algo preexistente. No parte de él, no inicia en él. Al contrario, el absurdo se ha alimentado del pensamiento de muchos otros autores de aquel tiempo, y le parece justo hacer valer sus aportes, citando a cada uno de ellos en el ensayo cuando corresponda. Es por ello que mientras el autor reflexiona sobre el tema, apoya sus ideas en las preconcebidas por estos pensadores, lo cual Camus juzga como un acto de honradez. No quiere llevarse el crédito. Es tanto así que recalca que lo que él expone es solo una descripción, nada más, una descripción en estado puro de un mal de ánimo. Es decir, que el mito de Sísifo no es más que una fotografía que refleja la angustia de su tiempo. Es una exposición de algo que ya está y ha sido notado por otros, lo cual me parece de una sencillez tremenda y dice mucho de la clase de persona que era Albert Camus. Él no dice: esta es mi filosofía, sino que dice: así nos sentimos hoy los seres humanos. Vamos a explorar ese sentimiento en este ensayo. No habrá respuestas absolutas para nada, pero lo intentaremos, exploraremos el tema. Bien. Para describir este estado de ánimo, el autor divide el texto en cuatro capítulos principales. Tenemos el primero, un razonamiento absurdo; el segundo, el hombre absurdo; el tercero, la creación absurda; y termina con el mito de Sísifo y trae un apéndice extra. En el primer capítulo, llamado Un razonamiento absurdo, parte con lo principal, lo fundamental, la explicación de por qué es importante indagar en este tema y no en otro. ¿Por qué hay que darle atención a esto? ¿Por qué es importante? Y dice así comienza: no hay sino un problema filosófico realmente serio: el suicidio. Juzgar que la vida vale o no la pena de ser vivida equivale a responder a la cuestión fundamental de la filosofía. El resto, si el mundo tiene 3 dimensiones, si las categorías del espíritu son 9 o 12, viene después. Se trata de juegos. Primero hay que responder. Si me pregunto por qué juzgo tal cuestión más urgente que la otra, respondo que por las acciones a las que compromete. Nunca he visto a nadie morir por el argumento ontológico. Es urgente explorar este tema, porque está costando vidas. Ningún otro problema filosófico no resuelto provocará la muerte. Es decir, este es un tema letal. Hay que abordarlo, hay que darle urgencia. En cambio, veo que mucha gente muere porque considera que la vida no merece la pena ser vivida. Y generalmente, ¿qué provoca sentir que la vida no merece la pena ser vivida? Respuesta: el sentir que es absurda. Me gusta el hilo de pensamiento del autor, por eso estoy compartiendo frases para ir apoyando sus ideas, para ir estructurando esta reseña. Y el autor dice: ¿cuál es, pues, ese incalculable sentimiento que priva al espíritu del sueño necesario para su vida? Un mundo que podemos explicar, aunque sea con malas razones,
es un mundo familiar. Pero en cambio, en un universo privado de pronto de ilusiones y de luces, el hombre se siente extranjero. Aquí está dando la pista de la clave del título de su novela, El extranjero. Recordemos que el ensayo El mito de Sísifo se publica en 1942, mismo año en que el autor publica El extranjero. En este ensayo están todas sus ideas sobre el absurdo. Las expone, las explica. Pero en El extranjero, la novela, está ejemplificado ese absurdo a modo de novela, a modo de ficción. Por eso los dos libros, leerlos a la par es muy importante, porque con este entiendes mucho mejor la novela. Sigo. Perdón. Entonces, estamos que un hombre se siente extranjero cuando de pronto ve que su universo en el que él se sentía familiar ya no tiene una explicación lógica. Y se siente extraño, se siente ajeno a su propio universo, donde siempre vivió. Por eso se siente un extranjero. He ahí el significado del título de su novela. Es un destierro sin remedio, pues está privado de los recuerdos de una patria perdida o de la esperanza de una tierra prometida. Ese divorcio entre el hombre y su vida, el actor y su decorado, es propiamente el sentimiento de lo absurdo. Esto me gustaría recalcarlo, ese quiebre del que habla Camus, ese quiebre que se produce entre el actor y su decorado. ¿Qué quiere decir? Ese quiebre cuando el ser humano pierde su conexión con el mundo en el que vive y se siente un extranjero. Es en ese momento cuando se produce el despertar, cuando se produce la toma de conciencia de que la vida, de que tu vida es absurda. Y en ese momento surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y aquí lo dice también muy claramente. Suele suceder que los decorados se derrumben. ¿Se fijan que repite la idea de los decorados? El divorcio entre el actor y el decorado, entre el hombre y su mundo, su universo. Suele suceder que los decorados se derrumben. Despertar, tranvía, 4 horas de oficina o de fábrica. Comida, tranvía, 4 horas de trabajo, cena, sueño y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado al mismo ritmo. Es una ruta fácil de seguir la mayoría del tiempo, pero un día surge el porqué y todo comienza con esa lasitud teñida de asombro. Lasitud es como ese cansancio después de una vida maquinal. La lasitud está al final de los actos de una vida maquinal, pero inaugura al mismo tiempo el movimiento de la conciencia. Es decir, llega un momento en que todo ser humano despierta y se cuestiona su propia vida. Y llega de forma completamente natural a la pregunta de por qué está viviendo de esa forma. Y buscan una explicación que no encuentran. ¿Pero por qué? ¿Por qué buscamos esa explicación? Porque nuestra naturaleza humana es irremediablemente racional, pero vivimos en un mundo no racional. Las dos posturas no pueden coexistir en paz en la mente humana, porque como humanos queremos explicar el mundo, pero el mundo no tiene explicación. Por lo tanto, no es que el mundo sea absurdo. No, solo es absurdo desde una perspectiva humana cuando se confronta la necesidad de una explicación con la inexistencia de dicha explicación. Por lo tanto, el absurdo es una confrontación constante. Esto lo subraya el autor en el ensayo. Es una confrontación constante de día a día entre la racionalidad humana y la irracionalidad del mundo. Ese choque entre las dos posturas, esa confrontación constante, se denomina absurdo. Vamos a leer un ejemplo. Muy rápido.
Todavía me queda resfriado, perdón. Yo decía que el mundo es absurdo e iba demasiado deprisa. Este mundo en sí no es racional. Es cuanto se puede decir. Fíjense bien lo que dice aquí el autor. Este mundo en sí no es racional. Es cuanto se puede decir. No es que el mundo sea absurdo por sí solo. No. Solamente por sí solo no es racional. Pero lo que es absurdo es la confrontación de esa irracionalidad con el deseo profundo de claridad cuya llamada resuena en lo más hondo del hombre. Lo absurdo depende tanto del hombre como del mundo. Es decir, es una perspectiva humana. Se necesita de las dos partes para que el absurdo nazca. Y cuando el ser humano despierta al absurdo, es consciente de él, ya no hay marcha atrás. Cuando esa confrontación constante está en nuestra mente, ya no hay marcha atrás. Un hombre que cobra conciencia de lo absurdo queda ligado para siempre a él. Un hombre sin esperanza y consciente de serlo no pertenece ya al porvenir. Eso es natural, pero también lo es que haga esfuerzos por escapar del universo que ha creado. Quiere escapar, ¿verdad? Entonces quedan dos caminos. El escape o el enfrentamiento. Escapar de lo absurdo o enfrentarlo. Evadirlo o enfrentarlo. Es aquí donde el autor hace hincapié en que muchos recurren al suicidio para evadir. El suicidio es una evasión del absurdo. Pero hay otro camino para evadir, al que el autor denomina el suicidio filosófico. Los dos tipos son un salto, la acción de saltar. El primero, lógicamente, es un salto físico, eso está clarísimo. Pero el segundo, el suicidio filosófico, es un salto hacia lo teórico, hacia un refugio teórico, un salto hacia el autoengaño, que busca escapar a la confrontación de lo absurdo. Para ejemplificar esto, Camus menciona a varios pensadores, pero entre ellos voy a destacar a Kierkegaard, este famoso filósofo existencialista. Y Albert Camus dice, este no es un pensador absurdo, no. Sí es existencialista, pero no llega a alcanzar a ser absurdo. ¿Por qué? Porque él produce su propio suicidio filosófico. Él da un salto hacia la fe. Y es la fe en donde se refugia para evitar la confrontación con el absurdo. Veamos si tengo algo de Kierkegaard por aquí subrayado cuando el autor lo menciona. Es muy interesante este tema. También Kierkegaard da el salto. Se fijan, aquí lo dice. Da el salto. Al final regresa al rostro más duro del cristianismo, que tanto le asustaba en su infancia. También para él, la antimonia y la paradoja se convierten en criterios de lo religioso. Aquello mismo que hacía despertar del sentido y la profundidad de esta vida le imprime ahora su verdad y su claridad. El cristianismo es el escándalo y lo que Kierkegaard reclama, sin rodeos, es el tercer sacrificio exigido por Ignacio de Loyola, el que más alegra a Dios, el sacrificio del intelecto, es decir, el suicidio filosófico. Abandona la razón y da un salto hacia la fe. ¿Para qué? ¿Para qué? Para evadir el absurdo. En relación a todo esto, está clarísima la postura de Albert Camus. Para él, el absurdo no se debe evadir, no, se debe afrontar, se debe aceptar. Es decir, el ser humano, que es consciente de su existencia absurda, no debe sucumbir ante ella, no debe ser aplastado por ella. Al contrario, debe rebelarse, debe mirarla de frente y ser valiente. Debe aprender a vivir con eso. Debe aprender a encontrar su propio camino en la vida a pesar de que ésta no tenga ningún sentido. Es el ser humano el responsable de enfocar y encaminar su propia vida. Tengo más apoyo. Miren lo que dice aquí, dice: ahora bien, frente a esta preocupación particular,
¿Se ve bien ahí o no? La creencia en lo absurdo equivale a reemplazar la calidad de las experiencias por la cantidad. Si me convenzo de que esta vida no tiene otra faz que la de lo absurdo, si siento que todo su equilibrio radica en la perpetua oposición entre mi rebelión consciente y la oscuridad en que la vida se debate, si admito que mi libertad solo tiene sentido con la relación a su destino limitado, entonces debo reconocer que lo que importa no es vivir lo mejor posible, sino vivir lo más posible. Esta frase es muy importante. Lo que importa no es vivir lo mejor posible, sino vivir lo más posible. Es decir, debes vivir tu vida a tope, a plenitud. No se trata de calidad, se trata de cantidad. Aquí lo aclara el autor, ojo con eso. Dice, porque, por una parte, lo absurdo enseña que todas las experiencias son indiferentes. Y por otra, empuja a la mayor cantidad de experiencias. A nosotros atañe tener conciencia de ellas, sentir la propia vida, la rebelión, la libertad y lo más posible. Es vivir lo más posible. ¿A qué se refiere con cantidad entonces? Se refiere a vivir con lucidez, con conciencia, a estar siempre en el presente, al sentir. Pero el sentir cada momento, el ahora, el mirar de frente a la vida y decir, no importa que nada tenga sentido, yo le daré sentido a mi vida, cada día, cada instante, cada hora, cada segundo. Esa es mi rebeldía. A eso se refiere con cantidad. La cantidad de experiencias aumenta si tú eres consciente de ellas, si no te adormeces en la rutina. Y para reafirmar dicha idea, que ya expuso el autor, dedica el siguiente capítulo, el capítulo 2 de este libro, a, aquí está, el hombre absurdo. Y aquí da ejemplos de 3 vidas de hombres absurdos hipotéticos, teóricos. 3 ejemplos que son bastante extremos. Sí, el autor lo hace así a propósito, bien extremos para que entendamos la idea. Y le sirven para representar esta idea de lo que es vivir con plenitud. Estos 3 ejemplos son el Don Juan, el actor y el conquistador, en los cuales no voy a ahondar porque ella es parte de la lectura del libro. Pero es importante tenerlos en cuenta porque después los utiliza para seguir su hilo, para seguir su pensamiento. En estos 3 ejemplos que yo les mencionaba, el Don Juan, el conquistador, el actor, están las principales características del hombre absurdo. Primero, ellos lo aceptan, están abiertos y dicen sí, lo aceptamos, el mundo es absurdo. Y segundo, no buscan la trascendencia, buscan el instante, el momento, no piensan en el futuro, sino en el ahora. Y al no pensar en el futuro, ni en la trascendencia, actúan y viven sin esperanza. Esto suena un poco feo, vivir sin esperanza, que es el tercer punto y uno de los rasgos más importantes del hombre absurdo, es que vive sin esperanza. Esto es clave para la idea del autor, porque se puede vivir sin esperanza, pero no con desesperación. Eso lo dice constantemente en el ensayo. Vivir sin esperanza, pero no con desesperación. Esta idea es importantísima para la conclusión final. Recuérdenla bien. Vivir sin esperanza, carecer de esperanza no equivale a desesperar. Vivir con esperanza, en el fondo, es autoengañarse. Es un suicidio filosófico. Hay que vivir sin ella, sin esperanza, pero sin desesperarnos. ¿Se entiende? Después lo vamos a retomar esta idea. Esto nos lleva ahora directamente al capítulo 3, llamado La creación absurda. Miren, lo abrí y me apareció inmediatamente, La creación absurda, donde Camus explora la relación entre el absurdo y la creación absurda. Es muy interesante lo que hace en este capítulo. Para él, es posible la existencia de lo que denomina la creación absurda.
Es decir, un arte que expresa y es reflejo de lo absurdo, que lo representa. Pero para ello, este arte debe cumplir con no intentar dar sentido al mundo. No debe buscar explicaciones. Es decir, debe ser una creación que acepte la falta de respuestas. Y su creador no debe concebir esta obra con el deseo de trascender. Debe ser realizada por el simple placer o deseo de hacerla. ¿Por qué? Porque el creador absurdo debe crear sin esperanza. Volvemos a ese término. Debe crear sin esperanza, de la misma forma que vive sin ella. Por ello, la gran cualidad, el gran efecto del arte en el creador absurdo es la de mantenerlo consciente. Consciente en su confrontación con la absurdidad. El arte lo mantiene y lo ancla en el presente. Por aquí lo dice el autor también. Dice, en este universo, la obra es entonces la única posibilidad de mantener la conciencia, y de fijar sus aventuras. Crear es vivir dos veces. Crear es vivir dos veces. Es decir, vive sin esperanza y crea sin esperanza. Vive sin esperanza y por ende crea sin esperanza, porque el arte es una representación de su propia vida. Por lo tanto, vive dos veces. Vive sin esperanza y crea sin esperanza. Vive dos veces. Crear es vivir dos veces. Y al contrario de lo que se podría pensar, la creación artística no le otorga un refugio ni lo ayuda a evadir lo absurdo a este creador. Simplemente lo saca de sí, extirpa lo absurdo de sí para exponerlo. Aquí dice el autor, dice, sería un error ver en ello un símbolo y creer que la obra de arte puede considerarse un refugio ante lo absurdo. Es en sí misma un fenómeno absurdo y se trata solamente de describirla. No ofrece una salida al mal de ánimo. Es por el contrario, uno de los signos de ese mal que lo repercute en todo el pensamiento de un hombre, pero por primera vez saca al ánimo de sí mismo y lo coloca frente a otro, no para que se pierda, sino para mostrarle con un dedo preciso el camino sin salida por el que se han adentrado todos. ¿Se fijan? La creación absurda no es un refugio ni una forma de evadir el absurdo. Al contrario, es una forma de sacarlo de dentro de nosotros y exponerlo para que todos vean el sinsentido de la vida. Me encanta esta idea. Ahora, esto es un escenario teórico, porque nada es más ambiguo que el arte, porque va entrelazado con nuestra contradictoria naturaleza humana. Y cuando se crea algo, cuando creamos algo, siempre, pero siempre, dice aquí el autor, existirá la tentación de explicar. Y cuando se explica, se cae en el suicidio filosófico. Ya no es una creación absurda. Deja de serlo cuando explicamos, cuando intentamos explicar. Entonces, ¿realmente es posible crear una obra absurda? La respuesta es sí, se puede, pero es complejo, es difícil. Es muy difícil. Y para explicarlo, el autor utiliza la forma artística en la que existe la mayor tentación de explicar. Ustedes piensen, una creación artística donde el creador sienta esa tentación ineludible de querer dar explicaciones. ¿Cuál es? La novela. La novela por sí sola lo es. Es la más difícil de todas las creaciones en que no se intente dar explicaciones. Aquí lo dice el autor. Dice, de aquí se parte. Pero quisiera hablar aquí de una obra en la que la tentación de explicar sigue siendo muy grande, en la que la ilusión se ofrece por sí misma, en la que la conclusión es casi inevitable. Me refiero a la creación novelesca. Me preguntaré si lo absurdo puede mantenerse en ella. Y para explorar esta idea, Camus toma de ejemplo a Dostoyevsky, las novelas de Dostoyevsky. Las analiza y acepta
Aquí hay un análisis bastante profundo en el cual no voy a indagar, es mucho mejor leerlo, pero les puedo decir los puntos principales, como por ejemplo que Camus siente que Dostoyevsky es un buen exponente del absurdo, pero sus obras en sí no son absurdas. ¿Se entiende? Porque Dostoyevsky inevitablemente tiende a dar explicaciones. Eso siempre pasa en Dostoyevsky. Vamos a ver qué dice el autor. Generalmente en Dostoyevsky hay salidas, hay una salida hacia la fe. Y eso es dar una explicación. Por lo tanto, anula el efecto absurdo de la obra. Ya no es absurda. Pero sí, en su argumento, sí plantea el absurdo. Pero la obra en sí no es absurda. ¿Se entiende? Aquí está, dice: esta es una obra donde, en un claroscuro más penetrante que la luz del día, podemos captar la lucha del hombre contra sus esperanzas. Al llegar al final, el creador elige contra sus personajes. ¿Se fijan? Al llegar al final, el creador elige contra sus personajes. Sus personajes representan el absurdo. Los personajes de Dostoyevsky lo representan, pero el creador elige contra sus personajes al final, es decir, les da una salida alternativa, les da una explicación. Esta contradicción nos permite también introducir un matiz. Aquí no se trata de una obra absurda, la obra de Dostoyevsky, no, sino de una obra que plantea el problema absurdo, plantea el problema de Dostoyevsky, pero su obra en sí, por dar una salida, por dar una explicación relacionada con la fe, no es absurda, pero sí plantea el problema. Parece trabalenguas esto, ¿verdad? La respuesta de Dostoyevsky es la humillación, la vergüenza. Una obra absurda, en cambio, no da respuestas. Y en eso está la diferencia. No es un novelista absurdo, está hablando aquí de Dostoyevsky, quien nos habla. No es un novelista absurdo quien nos habla, pues si no... Perdón, no es un novelista absurdo quien nos habla, pues, sino un novelista existencial. Eso es Dostoyevsky. No llega a ser absurdo, pero sí plantea el problema. Interesante. Siempre a Dostoyevsky se le cuela la esperanza y siempre está relacionada con la fe. En sus novelas se le cuela la esperanza y dice, y da una salida a través de la fe. Y Camus dice, me doy cuenta ahora, por tanto, de que la esperanza no puede ser eludida para siempre y que puede asaltar a los mismos que se creían liberados de ella. Claro, Dostoyevsky se creía liberado al entender el absurdo de la vida, pero al final se abraza a la fe y lo evade. Suicidio filosófico. Por eso me interesan las obras examinadas hasta ahora. Podría, al menos en el orden de la creación, enumerar algunas obras verdaderamente absurdas. Esto es algo que no me gustó mucho del mito de Sísifo, de que habló mucho de las obras absurdas Albert Camus y no nos dio ninguna pista, no nos dio ninguna lista. Aquí sí, aquí nos dio una obra absurda. Aquí hay un símbolo que nos lleva a pie de página y dice Moby Dick de Melville, por ejemplo. Esta sí la considera una verdadera obra absurda, no como las de Dostoyevsky, que representan el problema, pero no son absurdas en su totalidad. Interesante. Por lo tanto, si caes en la esperanza, si la esperanza te asalta en medio de la creación, te alejas de tu conciencia de lo absurdo y por ende pierdes libertad. Y este término es el más importante también, la libertad. ¿Por qué? Porque la verdadera libertad está en crear y trabajar para nada. Para nada. Y cuando entiendes eso, es únicamente en ese momento en que puedes vivir con toda la intensidad del momento, el acto creador. Cuando entiendes que creas para nada, es cuando puedes vivir el acto creador con toda la intensidad. Eres realmente libre cuando aceptas el absurdo. Así puedes vivir realmente con todo, con plenitud. Y como el arte es un reflejo de la vida, pues crearás con esa misma intensidad, con la misma intensidad y plenitud con la que vives. Espero ir siguiendo bien las ideas del autor.
Estoy tratando de seguir su pensamiento de manera ordenada. Camus dice, llegar a admitir que la obra, sea conquista, amor o creación, puede no ser, esto es importante, llegar a admitir que la obra puede no ser, y consumar así la inutilidad profunda de toda vida individual. Es decir, que la obra puede ser inútil. Eso le da más facilidad para realizar esa obra, al igual que percibir la absurdidad de la vida, los autoriza a hundirse en ella con todos los excesos. Lo que queda es un destino cuya única salida es fatal, al margen de esta única fatalidad de la muerte. Todo, alegría o felicidad, es libertad. Es libertad. Resta un mundo cuyo único dueño es el hombre. Lo que lo ataba era la ilusión de otro mundo. Ahora el hombre es libre. Por lo tanto, aceptar el absurdo no es una prisión. Al contrario, es una liberación. La liberación de ese otro mundo que tú creías que existía luego de la muerte. Y al aceptar que no existe nada más después de la muerte, después de esta vida, solo te queda esta, tu única vida. Y debes aprovecharla, debes vivirla con plenitud, con exceso, con intensidad. Por eso a Albert Camus se le considera un vitalista, porque reivindica el valor de la vida. Nos devuelve a ella. Nos dice, acepten que el mundo es absurdo. Acepten que su existencia es absurda. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta del valor que tiene nuestra vida actual, del valor que tiene el ahora. Esto es precioso. Después de esto, de este magnífico capítulo 3, el autor nos presenta el cuarto y último capítulo que le da el nombre a este ensayo. Este capítulo se llama El mito de Sísifo. Lo primero que hace Camus es explicar el castigo al que ha sido sometido este personaje. Vamos a buscar... Aquí está, el mito de Sísifo. Lo que él quiere es que comprendamos cuál es el castigo al que fue sometido Sísifo, este personaje de la mitología griega. Le interesa que lo entendamos, para después poder utilizarlo como una metáfora de la condición humana y de su lucha contra la existencia absurda. Dice... Los dioses condenaron a Sísifo a empujar eternamente una roca hasta lo alto de una montaña, desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso. Pensaron, con cierta razón, que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Los mitos están hechos para que la imaginación los anime. En el caso de este, vemos solamente todo el esfuerzo de un cuerpo tenso para levantar la enorme piedra, empujarla y ayudarla a subir por una pendiente 100 veces recomenzada. Vemos el rostro crispado, la mejilla pegada contra la piedra, la ayuda de un hombro que recibe la masa cubierta de greda, un pie que la calza, la tensión de los brazos, la seguridad enteramente humana de 2 manos llenas de tierra. Sísifo contempla entonces cómo la piedra rueda en unos instantes hacia ese mundo inferior del que habrá de volver a subirla a las cumbres y regresa al llano. Sísifo me interesa durante ese regreso, esa pausa. Un rostro que pena tan cerca de las piedras es ya de piedra. Veo a ese hombre bajar con pasos pesados, aunque regulares, hacia el tormento cuyo fin no conocerá. Es ahora que es como un respiro que se repite con tanta seguridad como su desgracia, esa hora es la de la conciencia. En cada uno de esos instantes, cuando abandona las cimas y se hunde poco a poco hacia las guaridas de los dioses, Sísifo es superior a su destino, es más fuerte que su roca. Lo trágico de este mito estriba en que su héroe es consciente. ¿En qué quedaría su pena, en efecto, si a cada paso lo sostuviera la esperanza de lograrlo? ¿Se fijan? La esperanza de lograrlo. El obrero actual trabaja todos los días de su vida en las mismas tareas y ese destino no es menos absurdo, pero solo es trágico en los raros momentos en que se hace consciente. Aquí hace el paralelo entre el mito y la realidad de nuestro tiempo, haciendo hincapié en que los dioses creen que el peor castigo
Para Sísifo es el trabajo inútil y sin esperanza, mismo trabajo que realiza un simple obrero de nuestro tiempo. Camus se detiene en el instante en que Sísifo puede tomar conciencia de lo que está haciendo y siente que es realmente inútil. Es ahí donde los dioses que lo castigaron buscan su triunfo, pero no lo encuentran. Quieren que sea consciente de su inutilidad, de la inutilidad de su trabajo, y quieren que sufra por ello y caiga en la desesperación. Pero Camus dice, Sísifo vuelve a subir la roca, aunque sabe que va a volver a caer una y otra vez. Sigue. ¿Por qué lo hace? Porque ha aceptado lo absurdo de su tarea, no intenta escapar, no intenta evadir, la afronta, la acepta y vive sin esperanza. Volvemos a lo mismo, vive sin esperanza. Los dioses quieren que desespere, pero Sísifo ha aprendido a vivir sin esperanza, y al vivir sin esperanza no cae en la desesperación. Y ahora Sísifo es libre. ¿Se fijan cómo todos los términos que nos habló antes el autor con anterioridad ahora calzan con el mito de Sísifo? Vive sin esperanza, entonces no cae en la desesperación. Por aquí tengo algo. La clarividencia, que debía ser su tormento, consuma al mismo tiempo su victoria. No hay destino que no se supere mediante el desprecio. El desprecio a esa esperanza. Ya no la quiere, no quiere la esperanza, vive sin ella. Cuando la llamada de la felicidad se hace demasiado apremiante, entonces la tristeza se alza en el corazón del hombre. Es la victoria de la roca, es la propia roca. Una angustia inmensa es demasiado pesada de llevar. Una angustia inmensa es demasiado pesada de llevar. Pero las verdades aplastantes desaparecen al ser conocidas. Como bien dice aquí el autor, las verdades aplastantes desaparecen al ser reconocidas. La negación, la evasión, solo te invitan a que esa verdad te siga aplastando. Cuando la aceptas y la afrontas, la haces a un lado y ese peso deja de estar sobre ti. Lo abandonas. ¿Qué es lo que hace Sísifo? El hombre absurdo dice: sí, y su esfuerzo no cesará nunca. Si hay un destino personal, no hay un destino superior. O al menos no hay sino uno, que juzga fatal y despreciable. En lo demás, sabe que es dueño de sus días, en ese instante sutil en el que el hombre se vuelve sobre su vida. Sísifo, regresando hacia su roca, contempla una serie de actos desvinculados que se convierten en su destino, creado por él, unido bajo la mirada de su memoria y pronto sellado con su muerte. Así, persuadido del origen plenamente humano, de cuánto es humano, ciego que desea ver y que sabe que la noche no tiene fin, está siempre en marcha. La roca sigue rodando. Hay que imaginarse a Sísifo feliz. Él ha creado su propio destino. Aunque la vida no tenga sentido, podemos encontrar alegría en el acto de vivirla, pero en el acto de vivirla plenamente, conscientes y sin esperanza, al igual que lo hace Sísifo. Por eso Camus dice: hay que imaginarse a Sísifo feliz. En el fondo, la razón tiene sus límites, y como seres humanos no siempre debemos comprenderlo todo. Bien, me cansé. Espero que les haya gustado esta reseña. Intenté solo tocar los puntos principales de cada capítulo, de los capítulos más importantes, pero de forma muy superficial, ya que el texto en sí es muy profundo y reflexivo. Al sumergirse en él, sin duda van a encontrar mucho más de lo que yo dije aquí, pero espero haber logrado entusiasmarlos a leer este precioso libro. Creo que es un problema de nuestro tiempo y que seguirá siendo un problema futuro, para siempre. Y siempre vamos a querer reflexionar sobre él. Por lo tanto, el mito de Sísifo es una lectura que debería acompañarnos toda la vida. Nos vemos la próxima semana.